¿Ya pusiste la grabación, Flor? Sí, Ok, es que no me salía. Bueno, pues vamos a empezar. Bienvenidos a todos a otra edición de Café con Colegas. Muchas gracias, Flor, como siempre, por reunirnos a colegas varios a estas tan interesantes pláticas. El día de hoy, bueno, antes que nada, primero pues agradecerle a Dixa por el apoyo con la plataforma, porque la verdad, pues sin ese apoyo no podríamos tener estas reuniones. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es la glotopolítica, que no sé ustedes, pero yo era un poco ajena al tema, entonces estoy muy emocionada de tener aquí a nuestra invitada Nicté Palacios para que nos platique acerca de esto. Y nada más antes de empezar, les doy una pequeña presentación de quién es nuestra invitada. Nicté Palacios es profesora investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. También es integrante del equipo lexicográfico del Diccionario del Español de México. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidenta de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada, AMLA, y fue directora de la revista Lingüística Mexicana. Nueva Época desde su fundación hasta 2022. Coordina el proyecto de investigación Presea Puebla y es doctora de Lingüística por el Colegio de México. Máster en Terminología por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en línea, y licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como pueden ver, tenemos a una excelente profesionista y experta en el tema. Entonces, pues, sin nada más, Nicté, te cedo la palabra y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. muchas gracias, Karina. Pues yo también empiezo por los agradecimientos, el agradecimiento a Dixa por el apoyo técnico, por prestarnos esta plataforma que hoy nos permite entablar el diálogo. Agradecerle muchísimo a Flor Montero la invitación para estar en este café con colegas, para comenzar de una manera tan agradable este sábado. ¿No? Esta mañana de sábado y por supuesto a ti, Karina, que vas a moderar este trabajo y desde luego a quienes nos están regalando, nos están compartiendo su tiempo para dialogar sobre glotopolítica. Vamos entonces a comenzar. Eh, Ahí está. El contenido de esta presentación lo he dividido en 4 partes. En la primera voy a hablar de qué entendemos por glotopolítica de una manera muy general, para después ir a los puntos de arranque de la bibliografía, una revisión un poco más teórica de lo que nos han dicho los investigadores Elvira Narvaja de Arnaud de la Universidad de Buenos Aires y José del Valle de la Universidad de CUNY, es decir, de la Universidad de Nueva York. Vamos a revisar un poco de la terminología y un poco de sus propuestas, para después ir al tema traducción y glotopolítica, que ejemplificaré con un análisis que hice en colaboración con la doctora Tania Hernández sobre traducción a lenguas minoritarias y a lenguas minorizadas durante la pandemia de COVID. Y bueno, de ahí desprenderemos también algunos comentarios finales. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué entendemos por glotopolítica? Y no me voy a ir a la etimología, pero bueno, ahí tenemos el gloto y el política, y eso es porque la glotopolítica es una perspectiva de análisis multidisciplinario que tiene como propósito estudiar las intervenciones en el espacio del lenguaje, ya sea que se trate de acciones planificadas, explícitas, generadas por agentes, ya sea colectivos o individuales, identificables o producidos de manera espontánea. Y pongo las comillas en el manera espontánea porque siempre son nuestras condiciones sociohistóricas, nuestras condiciones sociopolíticas las que nos llevan a tomar cierta postura ante algo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de una perspectiva? Fíjense que no estamos hablando de una disciplina, es una manera de acercarnos a mirar cómo se compenetran, cómo se unen el discurso o las lenguas o los lenguajes con los actos políticos. Entonces, cuando hacemos glotopolítica, lo que estamos diciendo es, siento que si solo tomara una de estas dos partes, la parte gloto, la parte de lenguaje o la parte política, no estaría explicando los fenómenos que me interesa analizar.
Ujú. Algunos ejemplos de lo que podemos estudiar desde la glotopolítica. Por ejemplo, la constitucionalización de una lengua, en donde vamos a tener ahí agentes de Estado con nombres haciendo estas modificaciones. Pero también es un acto glotopolítico y lo platicábamos justito antes de que quienes nos acompañan se unieran a nuestra reunión, la lengua de un congreso, por ejemplo, la lengua en la que doy una charla. Ese es un posicionamiento también glotopolítico, tanto de quien organiza como de quien participa. En las universidades, por ejemplo, cuando decimos que vamos a acreditar una L2, ¿qué lenguas son las que nos permiten acreditar nuestras instituciones? ¿Por qué esas y por qué no otras? ¿Por qué sí podemos evaluarnos en ellas y no en otras que quizá también conozcamos? Desde luego, cuestiones de interpretación, como los recuadros de los intérpretes de lengua de señas en los noticieros, la traducción de X producto en la lengua Y en el periodo Z, que ustedes conocen perfectamente bien, cómo van dándose esas olas, esas necesidades, esas temporalidades. Eh, la interpretación, la traducción, la localización a una variedad dialectal determinada. Y después también hablo aquí, como ejemplos de la diccionarización y la gramatización. Ojo, lo que estoy entendiendo con estos dos términos es el momento en el que una lengua tiene un diccionario. ¿Por qué se hace un diccionario, por ejemplo, monolingüe de una lengua determinada? ¿Y qué variedad es la que se toma para hacer ese diccionario? Lo mismo con las gramáticas. ¿Cuándo tenemos la primera gramática? En el caso del español la tenemos en 1492. ¿Nos resuena el año por algo? O sea, ¿será importante 1492 para el español? Bueno, pues como nos dijo Nebrija, la lengua es amiga del imperio. Entonces hay un acto glotopolítico en la gramatización directamente. Estas intervenciones se ejercen tanto sobre las lenguas como sobre las variedades, los discursos y más aún sobre los hablantes. ¿Por qué estas intervenciones se ejercen sobre todos estos agentes o pacientes? Bueno, porque están orientadas a reproducir o a transformar un orden social. Y desde ahí se van generando ciertas posturas reticentes al cambio, porque precisamente la variación lingüística es vista muchas veces, y no estoy hablando de los lingüistas, sino de la comunidad en general, como un riesgo para este orden social. ¿M? Les pongo aquí algunos ejemplos para que veamos precisamente, bueno, los memes serían un objeto de estudio glotopolítico, por supuesto que sí. Y entonces vemos cómo podemos reflexionar sobre las lenguas y sobre este cambio lingüístico y cómo cada generación está preocupada porque la siguiente generación está destruyendo la lengua, sin que nos pongamos a pensar muchas veces que la lengua es una idealización, es un constructo también glotopolítico, ¿no? Y entonces me acuerdo de esta máxima que se le atribuye a Max Manreich, que dice: "Una lengua o un idioma es un dialecto con un ejército detrás". Y entonces vemos, Oye, Nick, perdón sí, que te sí. interrumpa, es que el segundo meme me me identifico mucho porque yo soy de provincia. Entonces, en provincia o sea, la gente dice: "Ocupo un", en vez de "necesito". Entonces, ahí, por ejemplo, o sea, cómo yo, sin darme cuenta, estoy haciendo uso de la glotopolítica, o sea, a lo mejor inconscientemente decidir decir: "Ocupo algo", en vez de "necesito algo". Karina, cuando lo decimos porque es lo propio de nuestra variedad dialectal, ¿no? En el caso de México, ocupo se utiliza en la variedad del occidente de México, en algunas zonas del Bajío también. em, Ahí somos hablantes. La glotopolítica nos ayuda a mirar cómo se percibe esta variación y cómo cuando empezó a extenderse de estas zonas dialectales hacia otras del país, em, empezó un acto de corrección social. A esto en glotopolítica también se le ha llamado como higiene verbal. Nos comen las ansias de corregir al de junto, nos comen las ansias de corregirnos a Me da mucha nosotros risa que mismos. lo digas, porque yo lo tenía muy normalizado hasta que llegué a la Ciudad de México a estudiar al ISIT y todos me corregían.
no sé si se ocupó, se dice, y yo, ay, perdón, es que toda la vida lo he dicho así, no lo puedo dejar de decir. Muchas Sí. gracias, súper interesante. Y fíjate que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero precisamente mantener las hegemonías, lo que genera son inseguridades lingüísticas. O sea, tú usabas esta forma desde siempre y lo que te genera es el: "Ay, perdón". ¿Por qué hay perdón? O sea, más bien es, oye, tú deberías saber que hay variación, somos especialistas en lengua, ¿no? Entonces, bueno, ese meme, el primero sería entonces para ver cómo nos ocupamos de estos juicios de las lenguas, el segundo, de las variedades lingüísticas, cuáles son las prestigiosas y cuáles son las que se imponen, por ejemplo, en las instituciones educativas, en una conferencia, ¿qué pasa? ¿Qué se desata si yo digo ahora ocupa? ¿Qué se desata si yo digo, por ejemplo, dijistes, mientras estoy dando mi charla, ¿no? ¿Cuál es la percepción y cuáles son entonces los prejuicios lingüísticos que vamos, eh, generando alrededor de la variación? Y fíjense, los 2 memes que ustedes verán en la derecha, cómo esto nos lleva incluso a evaluar a las personas. O sea, vean el meme de arriba, posiblemente ustedes lo han visto antes. Dejamos los libros sin supervisión porque los ladrones no leen y la gente que lee no roba. O sea, entonces estamos llevando el canon y esta construcción de la gente culta a partir de ciertas acciones, y eso también nos hace personas decentes, personas que podemos invitar a la casa. Nuestros lexicógrafos del siglo XIX, por ejemplo, decían, si alguien usara esa palabra, no lo dejarían entrar a una casa decente, ¿no? Entonces vamos construyendo las ideas de decencia, cultura, confianza. En el de abajo tenemos un meme sobre lenguaje incluyente. Entonces, mamá, en el cole me dicen boluda, ¿quién te dice así? Todos les alumnes, y entonces se ve como toda la sala se voltea y dicen: "Ay, pero qué idiota, ja, ja, ja", ¿no? Entonces, podemos recriminar a la gente por sus usos. Bueno, con estos 4 memes nada más, pero podríamos hacer, ya hay colecciones de memes lingüísticos, como, vemos la reproducción, del orden social en las lenguas, en nuestros juicios sobre las lenguas, las variedades dialectales, los discursos, incluso sobre las personas, sobre los hablantes. Voy ahora a los puntos de partida. Dije que iba a hablar de 2 grandes pilares de la glotopolítica para América Latina, Elvira Narvaja de Arnault y José del Valle. Mm, Aquí están sus imágenes para que ustedes los identifiquen, porque también es importante que le pongamos cara a nuestros teóricos. Y voy a hablar de estas 2 grandes corrientes. Las he colocado como si fueran de manera paralela el desarrollo de estos acercamientos teóricos y metodológicos de la glotopolítica, pero en realidad, estos 2 investigadores hacen muchísimo trabajo juntos, han formado grandes investigadores, han abierto muchos espacios, y creo que ahora ya podemos hablar de al menos de una tercera generación. Es decir, ya no son los alumnos de Elvira y de José del Valle quienes están haciendo glotopolítica, sino también ya los alumnos de sus alumnos. Y con esto se genera una red de trabajo y de investigación. Sin embargo, voy a decir estos 2 orígenes, porque eso nos va a ayudar a entender la bibliografía, si es que ustedes se interesan más adelante en la revisión de los trabajos de glotopolítica, que espero que mi charla sirva para eso, para que en realidad se acerquen a los trabajos de ellos y de todos estos grupos en la UBA, en CUNY, en el Instituto Caro y Cuervo, entonces en estos distintos puntos de irradiación de la glotopolítica. Elvira Narvaja en Buenos Aires, que se acerca a la glotopolítica desde el análisis crítico del discurso, desde la escuela francesa del análisis del discurso, y entre sus objetos de estudio recurrentes va a ser la distribución social de los géneros discursivos. Un poquito más adelante vamos a ver cómo ella se encarga de estudiar, por ejemplo, em,
planes y programas de estudio, libros, géneros discursivos. ¿Qué hace, por ejemplo, que un texto sea aceptado en una revista académica o sea rechazado cuando nos dicen no tiene el formato académico? Sí, aceptamos que presentes esto, pero es un acercamiento académico. ¿Cómo vamos generando estos discursos también y cómo se van percibiendo en las instituciones y en la reproducción, de nuevo, la estructura social? José del Valle se acerca a la glotopolítica o genera también los aspectos de glotopolítica desde una reflexión sociolingüística al inicio, el variacionismo de la escuela estadounidense, pero también desde una crítica a la filología española. Entonces vamos a ver la revisión de grandes figuras, ¿no? Bueno, española e hispánica en general. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro La batalla del idioma, que acaba de reeditarse, revisión de figuras como Amado Alonso, Ramón Menéndez Pidal, Sarmiento, Bello, Cuervo, Ortega y Gasset, ¿no? Entonces, vamos a dejar de tenerlos en un nicho y vamos a contextualizarlos en su propia historia sociopolítica, sociohistórica. Lugares donde ustedes pueden entablar diálogo glotopolítico, la escuela de verano, el Congreso de Glotopolítica, que por cierto tendrá una edición en este año precisamente, el anuario de Glotopolítica, que es libre, ustedes tienen acceso a los materiales, a videos, a entrevistas. Está el Facebook del Observatorio Latinoamericano de Glotopolítica, administrado por los colegas de la UBA, y ahí, por ejemplo, nos comparten muchísima bibliografía, nos comparten información sobre las actividades que va a haber, em, publicaciones de periódicos sobre las que podemos estar discutiendo. Entonces, la idea es hacer redes de discusión, ¿no? La glotopolítica creo que entiende perfectamente que si vamos a construir conocimiento, solo lo podemos hacer en redes. Solitos no hacemos nada. Bueno, entonces vamos a ver qué dice José del Valle en su artículo La perspectiva glotopolítica y la normatividad. Y él nos va a decir que el término glotopolítica se usa con la intención de nombrar un conjunto de proyectos de investigación y estrategias de reflexión crítica. Creo que ahí está el punto, ¿no? Antes dijimos eh, el análisis crítico del discurso, aquí vamos a estar siempre cuestionándonos tanto nuestra terminología, nuestra práctica, nuestra ética, nuestra postura, y vamos a tomar conciencia de lo que significa trabajar con la lengua. Yo insisto, desde Nebrija que nos dijo, la lengua es amiga del imperio. eh, Tenemos que tomar una posición sobre qué significa para la comunidad con la que trabajamos trabajar con lenguas. Ujú. Em, Aquí tengo otras imágenes para compartir con ustedes. Em, Voy a guardar un momentito de silencio para que ustedes las vean. Porque yo pensaría que además de conocer o de estar inmersas en algunas de estas realidades, nos comunica la imagen misma y posiblemente estemos sintiendo emociones, hasta reacciones físicas sobre cada una de estas posturas, ¿no? Había puesto en principio también la imagen de Milei con la prohibición de discurso incluyente en los documentos oficiales, pero bueno, después decidí quedarme con estas figuras y estas imágenes de México. Entonces, ustedes recordarán, arriba a la derecha, em, estas vallas que nos ponen el 8M para no dañar los monumentos y la resignificación que se hizo al escribir aquí los nombres de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio. Y entonces las vallas se hicieron pocas para la denuncia social.
¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es una imagen glotopolítica muy fuerte. Vemos, por ejemplo, una nota de periódico en la marcha feminista en la Ciudad de México, vandalismo, en rojo al centro grandote. Ya luego a un lado dice, mujeres protestan contra violencia machista y feminicidio. Claramente no es lo importante en esa primera página del periódico. Lo que nos importa es vandalismo, ¿no? Y bueno, igual escalofriante la imagen superior a la izquierda. Disculpe las molestias, pero nos están asesinando. Entonces, me parece que son imágenes de verdad, em, de nuevo, que nos invitan a muchísima reflexión y cada una de estas podría ser una charla completa y una discusión completa de el vínculo lenguaje, sociedad y política. En la esquina inferior derecha, ustedes ven Alfonso Reyes, también durante el mes de marzo, las colectivas en el Colegio de México le han puesto estas dos pañoletas, verde y morada, y entonces que en el Colmex nos reciba don Alfonso Reyes ataviado así, también es un posicionamiento, y también es un posicionamiento que invita a muchas reflexiones. En la imagen al centro, eh, Karina, no sé si tú me quieras comentar qué ves en esa imagen de uniendo esfuerzos por la lactancia materna. Puros hombres opinando de algo que, pues, ni al no tienen ni idea, ¿no? Que nunca van a experimentar. O sea, sí Es es irónico. Ujú. exacto. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles son diferentes objetos de análisis desde la glotopolítica, porque vimos los memes, vimos las notas en periódico, vimos estas vallas, tenemos el busto de Alfonso Reyes, tenemos esta fotografía de uniendo esfuerzos por la lactancia materna. Me alegra muchísimo que estos representantes políticos y médicos estén haciendo esfuerzos por la lactancia materna. No, no sé, insisto, ahí tenemos muchas cosas más que decir y me reservé para el final la imagen inferior a la izquierda, que para mí de verdad es una imagen potentísima. Es una imagen, para los que son muy jovencitos, posiblemente no la ubiquen, pero es una imagen de la entrada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a la Ciudad de México y el momento en el que la comandanta Esther en marzo del 2001 toma la tribuna del Congreso de la Unión. ¿No? Y está acompañada por una jovencísima Giselle Barajas, intérprete de lengua de señas mexicana. Y entonces vemos a estas dos mujeres eh, San Lázaro, tomando San Lázaro para posicionarse. En el caso de Giselle, vinculada a lo que estaba pasando en ese momento en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la visibilización de los intérpretes de lengua de señas, que terminó con el reconocimiento de esta como lengua nacional en el 2003 y con el reconocimiento de que es parte del patrimonio lingüístico con el que cuenta nuestra nación. Y en el caso de la comandante Esther, voy a leerles nada más un pedacitito muy pequeño de aquel discurso que dio en marzo. Y dice, mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora. Esta tribuna es un símbolo, por eso convocó tanta polémica, por eso queríamos hablar en ella y por eso algunos no querían que aquí estuviéramos. Y es un símbolo también que sea yo, una mujer pobre, indígena y zapatista, quien tome primero la palabra y sea el mío el mensaje central de nuestra palabra como zapatistas. ¿No? Ustedes pueden revisar este discurso completo en línea, pero entonces también tenemos un momento en el que nos posicionamos y en el que hay un reconocimiento de la diversidad social y lingüística de México y que se lleva precisamente al lugar donde se hacen las leyes y en donde se reconoce este país plurilingüe
Vamos a ver entonces que desde esta perspectiva glotopolítica, las lenguas, sus variedades y sus hablantes se estudian siempre en su contexto sociohistórico. Eso es fundamental, reconocer quiénes son los agentes que participan en diferentes proyectos que están asociados con, con el lenguaje. Y ya vimos que estoy hablando del lenguaje en un sentido muy amplio, por eso vimos em, esculturas, por eso podemos ver paisaje lingüístico, por eso podemos ver fotografías en un análisis más de carácter semiótico, por supuesto, también un acercamiento lingüístico. Y vamos a ver cómo los capitales de estos agentes, y esto nos remite inmediatamente a Bourdieu y nos remite inmediatamente a la sociología, cómo estos agentes tienen ciertos capitales que se ponen en marcha para tener implicaciones y representaciones también sociolingüísticas. Y cómo todo esto que hacemos cuando trabajamos con lenguas genera actitudes y creencias, genera estereotipos, indexicalidad, división y reconocimiento de las lenguas. Podemos justificar, por ejemplo, o podemos no justificar, podemos argumentar cómo se genera el canon literario en un momento determinado, ¿no? Siempre en relación con los aspectos sociohistóricos. Bueno, había adelantado ya que en CUNY, José del Valle ha trabajado ampliamente sobre la terminología, sobre aspectos teóricos, por ejemplo, relacionados con qué significa la ideología lingüística, cómo definimos ideología lingüística. Incluso ha cuestionado después de o en estos mismos trabajos, qué tan pertinente es que usemos esta terminología. Entonces, insisto, la glotopolítica, si algo nos invita es a cuestionar eh, lo que sabemos, ¿no? A estar en permanente generación de conocimiento. Desde esta perspectiva, el lenguaje no es un objeto de estudio en sí mismo, como solemos verlo en algunos acercamientos lingüísticos, lo es como ejercicio público de comunicación y por lo tanto conlleva responsabilidades sociales. Y creo que este es un foro perfecto para que hablemos de la responsabilidad social, moral, política, ética que tenemos cuando trabajamos con lengua. Y hace un momentito hablé o utilicé el término indexicalidad, entonces solamente para que todos estemos claros de qué es lo que estoy diciendo y retomo al mismo José del Valle, es el proceso en el que las normas lingüísticas se constituyen en indicios de tipos de personas, situaciones y contextos. Y entonces recuerden los memes del principio, y entonces recuerden que si somos buenos lectores, entonces no robamos, entonces somos personas confiables y decentes, y sí me pueden invitar a tomar un café a su casa, ¿no? Porque sí me pueden abrir las puertas de casas decentes. ¿Cómo vamos marcando a las personas a partir de sus usos? Porque a Karina le dijeron, no se dice ocupo, y Karina terminó diciendo, ay, perdón, ¿no? Estaba indexicalizada como alguien que no compartía la norma del centro del país. Y entonces, quienes venimos de provincia a la Ciudad de México, pues terminamos siendo periferia lingüística y necesitamos modificar nuestros usos para ser parte de Oye, esa norma. Nicte, Sí, hablando de eso y algo muy burdo y que va a parecer chiste, pero, o sea, lo de las quesadillas, o sea, eso también es algo que es una batalla así entre provincia y capital, porque para mí también eso fue un gran shock, ¿no? Así de que me hace una quesadilla de champiñones y me la daban sin queso y yo no estoy entendiendo nada. por supuesto, esos choques culturales. Nosotros en el diccionario creo que es una cuestión cíclica que nos llegue la consulta de quesadilla con queso o sin queso y que nos pidan que modifiquemos la redacción de nuestro artículo lexicográfico de quesadilla en el Diccionario del Español de México y hay debates acalorados verdaderamente. Y esto tiene que ver con que las lenguas y sus variedades también construyen identidades lingüísticas. Nos gusta vernos reflejados y nos gusta que nuestros usos sean validados desde estos instrumentos de los que ya hemos hablado, como el diccionario, como la gramática, ¿no? Nos gusta que se reconozcan nuestras prácticas porque se validan socialmente, pero para otros, o sea, cada vez que hacemos un cambio, cada vez que hay una modificación, pues ya dijimos, se mueve
también muchas veces, incomoda. Bueno, Elvira Narvaja, fíjense que también como posicionamiento glotopolítico decide legitimar el espacio institucional universitario para incidir en la vida lingüística de la comunidad. Y entonces mucho del trabajo que ella ha hecho, pues está ligado a procesos escolares. Los instrumentos lingüísticos, que es esto que acabamos de decir, Karina, los diccionarios, las gramáticas, los planes de estudio, los libros de texto, eh, lo que se proponen es regular las prácticas, de allí la necesidad de atender a sus condiciones de producción y de circulación. Para quienes trabajamos en diccionario, por ejemplo, pues lo primero que queremos es humanizar el diccionario. El diccionario es un libro que se escribe en una época determinada y que escribimos personas también que tenemos ciertas afinidades políticas, lingüísticas, que tenemos una postura sobre la norma lingüística, sobre los procesos de estandarización. Entonces, hay que ir reflexionando sobre nuestras propias prácticas. Las ideologías lingüísticas las vamos a entender como sistemas de representaciones acerca de objetos lingüísticos diversos que van, por ejemplo, del acento regional al modo de lectura privilegiado en la escuela o en la red social en la que nos desenvolvamos, ¿no? Porque si el meme decía hace un momento que la gente que lee no roba, después ya tendríamos que ver dónde está el canon literario, qué lee qué cosa, porque qué está bien visto como lector y qué está mal visto como lector. Y entonces, ¿cómo vamos reproduciendo este canon en todos nuestros espacios y podemos ir acercando cada vez más la cámara, ¿no? Primero lo importante es que leas, pero luego es qué lees, en qué lengua, em, ¿qué tanto recuerdas? ¿Qué tanto analizas? ¿Qué tan crítico eres? Y así vamos cambiando el enfoque de la cámara. Estandarización versus prescriptivismo. Y aquí yo tengo que ser muy honesta porque ya dije, trabajo en un diccionario. Entonces, para mí los procesos de estandarización son muy relevantes. Yo veo en el diccionario esta necesidad social de darle una respuesta a un usuario. ¿No? Si bien como lingüista mi trabajo es describir las variedades. Como lexicógrafa es buscar dar respuesta a ciertas consultas específicas. Mm, con lo que no estoy de acuerdo, por supuesto, o mi posicionamiento es la crítica al prescriptivismo, no a la norma como tal y a la estandarización de las lenguas. Em, si hay tiempo y a alguien le interesa ese tema, podemos seguirlo dialogando. Pero, ¿qué vamos a entender por prescriptivismo? La actividad normativa concreta asociada a comunidades en las que primero el lenguaje ha sido moldeado sociohistóricamente. Yo insisto, se nos olvida que el hecho de que digamos que una lengua es lengua y otras variedades son dialectos, ahí ya hay una construcción política, histórica, ¿no? Cuando hablamos de una lengua nacional, cuando hablamos, em, de lenguas hegemónicas, cuando hablamos de lenguas francas, estamos tomando posiciones sobre una norma establecida. Pero bueno, ¿a qué nos lleva esto? A procesos de estandarización. Insisto, a mí me parece que eso es necesario en las comunidades lingüísticas, pero eso ha dado lugar a la creación de un ideal de corrección. Y entonces aquí sí que vemos los usos evaluándolos en buenos y malos. Y entonces, cuando decimos que alguien conoce la norma, es una persona culta. Y cuando alguien no conoce y no reproduce o decide no de reproducir esa norma, entonces la empezamos a excluir. Y tenemos entonces inclusiones y exclusiones sociales. Y entonces miramos cómo estas ideologías lingüísticas se pasan a nuestro trato con otras personas y se pasan a nuestros posicionamientos en la escuela y se pasa a que te contraten o no te contraten en un trabajo y se pasa a muchos otros niveles, precisamente a los niveles sociales. Eh, bueno, insisto, desde este acercamiento de la uva se ha trabajado mucho con esta idea de
Amado Alonso, quiero decir, se ha trabajado de manera crítica con esta idea de Amado Alonso de disciplinar la lengua, es también disciplinar la sociedad, ¿no? Y esto está vinculado con quien habla o con quien escribe bien, piensa bien, quien puede elaborar un discurso, tiene organizada la mente, ¿no? Y eso siempre tiene la otra cara, que es entonces quien no reproduce el canon, por ejemplo, ortográfico, no piensa o piensa mal, o tiene desordenada la cabeza. Y entonces siempre tenemos que ver como este espejo, porque si hay gente educada, entonces también hay gente no educada. ¿M? Al establecerse una norma, se establece a la par una jerarquía entre quienes se someten, conocen, practican esa norma hegemónica y quienes son ajenos a ella. Se produce además, esto lo decíamos con Karina hace un momentito, este proceso de inseguridades lingüísticas. Y en la medida en la que yo estoy insegura de mis usos, pues también me voy colocando en esta escala social. Oye, Nicte, por ejemplo, ahí, o sea, tiene mucho sentido lo que dices y como que nunca me había puesto a pensarlo con detenimiento. O sea, a lo mejor una persona con un currículum, o sea, no sé, una preparación increíble que, no sé, se le salga un AIGA, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente siento que la sociedad le rebaja sus méritos solamente porque hizo uso de una palabra que De una socialmente forma vemos no como, hegemónica. ajá, exacto. Entonces sí, sí, se me hace muy interesante lo que estás diciendo, o sea, nunca lo había visto como de las jerarquías, ¿no? De que, pues él tiene un mejor currículum que yo, pero dijo AIGA, entonces yo ya estoy, o sea, sí, no, 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 súper. Claro, o sea, si mi médico comete una falta de ortografía en la receta, yo me pregunto si de verdad sabe lo que está haciendo y si me está tratando correctamente o si mejor voy a ver a otro médico, porque ya me generó desconfianza en su preparación y en su cultura, ¿no? O sea, eso puede ocurrir, puede ser que haya alguien que tome esa decisión ante, por ejemplo, una falta de ortografía. En el anuario de Glotopolítica ustedes pueden encontrar un artículo precisamente de José del Valle que a mí me parece interesantísimo sobre la reacción fisiológica que tenemos cuando nos cachamos a nosotros mismos una falta de ortografía, por ejemplo. Y ni siquiera es que otro la vea, es que tú la escribes y te sonrojas y sientes el dolor, o sea, sientes la contracción en el estómago, ¿no? Porque estamos generando esta inseguridad lingüística. Y es parte. Y es que es súper, o sea, chistoso que lo digas ahorita porque yo sí, mea culpa, o sea, la verdad sí era de las típicas personas pues chocantitas de que nada más andaba viendo a ver qué escribía la gente en el Facebook y así, y corrigiendo, ¿no? O sea, me salen recuerdos que digo, qué vergüenza, Karina, gracias al universo aprendí, me deconstruí o como sea que haya pasado, pero ya lo veo desde otro foco, ¿no? Es como que a mí ya no me importa si lo escribes de cierta o X manera, ya no tengo esa espinita de sentirme superior porque le estoy corrigiendo un consciente con ese C o con ese a alguien, ¿no? O sea, que realmente no prueba absolutamente nada. Claro, y si no, creo que también se vale que reconozcamos nuestros propios prejuicios lingüísticos o que veamos que de esto em, nos interesa normar, ¿no? Quienes somos profesores, por ejemplo, pues sí estamos formando en un tipo de discurso. Insisto, quienes hacemos diccionarios, estamos tratando de dar una respuesta a una persona que está utilizando el diccionario. Entonces, creo que más que quitarnos los prejuicios lingüísticos, lo que importa es hacernos conscientes y saber si eso es lo que queremos reproducir y por qué. Que podamos argumentar por qué me interesa enseñar esta norma, ¿no? O por qué en otros espacios me doy permisos como hablante, etcétera. O sea, nadie va a estar libre de ideologías y nadie va a estar libre de ideologías lingüísticas. Entonces, más bien, trabajemos en reconocerlas. ¿M? Bueno, traducción e interpretación glotopolítica. em, Aquí tengo algunas definiciones de política de traducción. Quise buscar precisamente la definición en bibliografía en español, preferentemente bibliografía mexicana, y pues en realidad lo que vamos a ver es que las políticas de traducción se dan por sentadas cuando se habla de políticas lingüísticas, pero no tenemos definiciones de políticas de traducción. Fíjense,
lo importante que será que sigamos discutiendo sobre estos temas. Lo que tengo son estas definiciones que están generadas en la Comunidad Europea, y entonces, en el primer caso, en esta definición de 2011, lo que tenemos es la perspectiva de la política de traducción desde el gobierno, ¿no? Como las políticas solamente las pueden hacer los agentes de Estado. Ya para el 2017 hay una reformulación de esta misma definición en donde empezamos a ver tanto agentes públicos como agentes privados que están encargados de resolver problemas lingüísticos y de traducción colectiva. Ujú. En el último caso, la traducción y la interpretación se producen en respuesta a una necesidad práctica en situaciones multilingües en las que no todos los actores presentes tienen acceso a la lengua dominante o lengua franca, y volvemos a creer que hay lenguas francas. Y me voy a regresar un momentito a esta diapositiva donde estaba yo presentando el tema. Tenemos a la izquierda nuevamente un meme. Estos memes han estado circulando muchísimo en tiempos recientes, y es el candidato José Álvarez Maínez en nuestro primer debate presidencial que acaba de ocurrir el 7 de abril, ¿no? Y que dio un mensaje en lengua de señas mexicana, o al menos esa fue la intención. Y vemos al intérprete al lado abriendo grande los ojos y diciendo, pues eso no es lengua de señas. ¿No? Y entonces ahí tendríamos de nuevo muchísimo que hablar. En este café con colegas ya han hablado de los intérpretes de lengua de señas, ustedes lo han trabajado, lo tienen para la formación de intérpretes, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede con esta eh, buena voluntad de, con este esfuerzo por hablar la lengua, pero que en realidad no se está diciendo nada? Entonces, ¿qué pasa con estos gestos? ¿No? ¿Y qué pasa con la interpretación en estas situaciones? La segunda imagen es de la campaña Quédate en casa de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal de México. En este caso, la imagen corresponde al Chatino Central, y vemos que sí dice el nombre de la traductora que hace estos videos, pero no en todos los casos. Aquí fue Teresa Soriano quien preparó estos materiales, pero no en todos los casos vamos a tener siquiera el nombre, no vamos a tener la visibilización de quien está haciendo este trabajo. Y a la derecha puse una imagen de libros, porque lo que quiero decir es cuánto de nuestro conocimiento lo tenemos porque leímos directamente a los autores, y cuánto de nuestro conocimiento lo tenemos gracias a un traductor, ¿no? ¿Cuánto hemos leído en traducción? ¿Cuánto de este bagaje cultural que tenemos se lo demos a un traductor? Y entonces cuando alguien llega y nos pregunta, ¿quién es tu traductor favorito? ¿Qué trabajo de traducción te gusta más? No nos acordamos, ¿no? Eh, y muy bien, y ahí sí que estoy hablando en la casa del trompo. O sea, vine a bailar a la casa del trompo porque eso ustedes lo saben 1000 veces mejor que yo. Muy bien, en cuanto a las políticas lingüísticas en México, bueno, México es un pionero y es algo de lo que seguramente tenemos que sentirnos muy orgullosos porque, la promulgación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que se publicó en marzo de 2003, se convirtió en el Gracias a esta publicación, México se convierte en el primer estado de la región latinoamericana en reconocer a nivel constitucional el carácter oficial de las lenguas indígenas y el derecho de los pueblos indígenas a usarlas. Traigo aquí solamente algunos de los derechos que están en esta ley, como derecho de disponer de información pública en su lengua, como los contenidos de los programas, obras y servicios de los que son sujetos, derecho de recibir educación básica en su lengua materna y en español, que asegure el respeto a su identidad cultural, derecho de tener acceso pleno a la justicia, contando con intérpretes y defensores que conozcan su lengua y su cultura de manera gratuita y en todo momento, em, derecho a que sus lenguas tengan presencia en los medios de comunicación. Muy bien, pero ¿y la traducción? Porque está implícita en muchos de estos derechos, pero no se menciona.
Y entonces ahí podemos ver cómo cuando trabajamos con políticas lingüísticas, estamos dando por sentado el trabajo de traducción, ¿no? Seguramente hacemos hocus pocus y aparece la traducción en estas lenguas, y aparecen los materiales bilingües, y aparecen los intérpretes para los juicios. Muy bien. El INALI, cuya creación se establece en la misma ley, se encargará, y fíjense esta cita, y fíjense de cuándo es, y vamos a ver cómo nos está yendo. Promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional. Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español, y establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües. El compromiso está en la ley. em, Sabemos las dificultades y la complejidad que implica que esto llegue al ámbito profesional. De manera paralela, en la Ley General de las Personas con Discapacidad, también se estipula el diseño e implementación de programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personas especializadas en la difusión y uso conjunto del español y la lengua de señas mexicana como deberes del Estado mexicano. Sin embargo, las políticas de traducción e interpretación en lenguas de señas han sido emprendidas en su mayoría por la propia comunidad sorda o por asociaciones civiles y educativas, lo cual también presenta ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, hay poquísimos materiales, y yo insisto, aquí estoy bailando en la casa del trompo, para preparar intérpretes de lenguas de señas, para certificar a estos intérpretes. Muy bien, ya casi cierro. En el trabajo que realizamos la doctora Tania Hernández y yo, y que se encuentra en prensa, analizamos las políticas de traducción e interpretación en México durante la pandemia de COVID, con el fin de analizar su pertinencia, alcance y limitaciones. El corpus con el que trabajamos está formado por contenidos impresos, sonoros y audio visuales con intérpretes de lengua de señas mexicana, videos solamente en lengua de señas, diseñados por y para la comunidad sorda y con materiales traducidos a 206 variantes de lenguas indígenas, ¿no? Todos estos materiales ustedes los pueden encontrar en espacios digitales de acceso abierto al público. Eh, no voy a hablarles del análisis que hicimos de tales materiales, lo que sí quiero decirles es, eh, y insisto, aquí ya voy hacia el cierre, como lo han señalado distintos actores individuales y colectivos de estas comunidades, es una tarea urgente trabajar en la profesionalización de traductores e intérpretes que funjan como mediadores culturales y que cuenten con condiciones laborales acordes a la relevancia de su papel social. Muchísimo de este trabajo se sigue haciendo mm, como una actividad casi de carácter humanitario. Como no hay alguien más que facilite estos contenidos en estas comunidades, te toca. Y entonces, si tú tratas de entablar el trabajo, la dignificación del intérprete y del traductor, es como si estuvieras monetizando, ¿no? O teniendo una actitud, de querer sacar, partido de una situación comunicativa urgente. Entonces, seguimos sin la profesionalización. Insisto, es como de buena voluntad, es un acto humanitario ser traductor en muchas situaciones. Es necesario generar espacios colaborativos para reflexionar sobre la ética del traductor, así que muchísimas gracias por invitarme a este café con colegas, porque precisamente podemos dialogar sobre estos esfuerzos que nacen en la sociedad civil y hablar sobre cómo se pueden encontrar espacios de articulación, creando redes de socialización que capitalicen experiencias y recursos previos, ¿no? Otro de nuestros grandes males. Cada vez queremos empezar de cero, cada vez queremos como que nuestras propuestas sean el punto de partida de otras cosas que ya se han hecho.
Entonces, ahí también juegan el hábitus y los campos del traductor, por ejemplo. La revisión de materiales y acciones nos permitió detectar la invisibilización de los procesos y los agentes de traducción e interpretación. ¿Quién lo hace? ¿Cómo los eligen? ¿Por qué están en esos lugares? Su formación, la selección, las condiciones laborales, bajo qué condiciones de trabajo se hicieron las traducciones, las interpretaciones, y además también nos encontramos con una idealización de lo que son las comunidades lingüísticas, ¿no? Esto es para la comunidad, esto lo avala la comunidad. ¿Cuál comunidad? ¿Dónde están nuestros estudios de recepción? ¿En qué momento pudimos valorar nuestros instrumentos? Ujú. Las políticas de traducción e interpretación siguen priorizando contenidos. Insisto, todos estos comentarios son los que vienen de aquel estudio o de aquel análisis que hicimos del corpus que les mencioné. Estas políticas de traducción, en este caso de la Secretaría de Salud y del Gobierno Federal de México, de algunos gobiernos estatales, siguen priorizando contenidos, lenguas y variantes lingüísticas sin objetivos claros. Lo que vimos es que se aprovechan los capitales individuales. Ya había gente que estaba trabajando con la lengua, ya había gente que estaba trabajando proyectos de revitalización, y entonces son quienes toman el liderazgo para estas traducciones, pero esto no forma parte de una red de trabajo o de una planeación lingüística hacia la traducción y la interpretación. Pareciera que las lenguas con más hablantes son las lenguas a las que se les prioriza en estos trabajos, el español, el náhuatl y el maya, y seguimos reconociendo como si fueran lenguas francas. Vean en qué momento, ¿no? Siglo XXI, y seguimos trabajando con estas, pero el criterio demográfico no es sistemático, no se mantiene en el tratamiento de otras lenguas, y entonces dejamos de hablar de lenguas minoritarias para hablar de lenguas minorizadas. Los esfuerzos no alcanzan a cubrir las necesidades informativas básicas de sus hablantes. Eso que vimos en la ley, pues no lo estamos pudiendo hacer ni siquiera en una situación de riesgo vital como fue la pandemia de COVID. Y termino. El enfoque glotopolítico nos permitirá reflexionar de manera crítica, por ejemplo, sobre proyectos traductores. Podemos comenzar a construir y a reconstruir desde esta perspectiva la historia de las políticas de traducción, tanto en entidades públicas como en entidades privadas, analizar las representaciones sociales de las lenguas y de las variedades lingüísticas. Como decía Karina, ¿qué tenemos nosotras mismas introyectado como qué es lo correcto, lo útil, lo nacional? Sé que a veces podemos tener reglas en los proyectos de traducción, pero cuando no estamos siguiendo esas reglas y estamos siguiendo las nuestras, ¿qué estamos privilegiando también? Y entonces estudiar la legitimación de ideologías, precisamente como el inglés como lengua franca o el español neutro. ¿Qué queremos decir con eso? Y también de manera individual, porque esto es lo que vamos a hacer en colectivo, pero también podemos reflexionar glotopolíticamente sobre nuestras ideologías lingüísticas, sobre nuestra idea y nuestra relación con la norma culta, con las variaciones, con la lengua nacional, con el modelo panhispánico, sobre los artefactos lingüísticos que cada uno de nosotros utiliza. ¿A qué diccionario voy? ¿Qué tanto conozco de ese diccionario, de su sello editorial, de las personas que lo escriben? ¿No? ¿Cuáles son esas normas hegemónicas que yo estoy reproduciendo cuando voy a esos instrumentos? Distinguir, por ejemplo, entre las exigencias de proyectos de traducción y la autoexigencia o la autocensura. ¿Y cuál es mi compromiso ético cuando trabajo con lenguas y cuando eh, hago interpretación o traducción? ¿Qué le estoy entregando a las comunidades? ¿Mm? Entonces, después de esto, solo me quedaría preguntarles a ustedes qué es glotopolítica y cómo la glotopolítica puede entrar en sus prácticas profesionales y en sus prácticas de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nick. Qué gran presentación, ¿eh? Que de verdad, o sea, tengo como que mucha información ahorita en la cabeza que sigo como que tratando de aterrizar, pero justo yo te quería preguntar antes de abrir el piso para que los colegas puedan hacer preguntas si es que las hubiera.
Me quedé pensando en lo que hablabas del diccionario y parece ser que el diccionario es como unitalla, ¿no? Así como un tamaño para todos. Cuando me pregunto, o sea, ¿tu idea o la idea de la glotopolítica es que el diccionario debería entonces ser como ajustado o personalizado, por así decirlo, a diferentes ideologías o realidades lingüísticas? O sea, No, más bien sería el enfoque con el que nosotros estudiamos los mm, diccionarios que ya están. ya, Eh, ver, insisto, el diccionario como un libro que se escribe en una época determinada y que escribe alguien. ok, Entonces, cuando yo soy parte del Diccionario del Español de México, un proyecto de lexicografía, integral del Colegio de México, pues hay una función social que está cubriendo ese sello editorial, hay un compromiso de ese diccionario que será diferente al compromiso que habrá sentido don Joaquín García y Casbalceta con su diccionario de 1899, 1905, se data la publicación. ¿No? El siglo XIX, donde se estaba construyendo una idea de nación. Será diferente lo que pase con un diccionario escolar, por ejemplo, mm, donde nuestro usuario prototípico es un niño en años escolares. Entonces, más bien, la invitación, Karina, es a estudiar estos instrumentos lingüísticos o estos discursos, mirándolos en su contexto ok, histórico, social y político, en las condiciones de producción de nuestras obras, ¿no? Cuando traducimos, por ejemplo, ¿por qué esas obras y no otras? ¿Cómo hemos llegado al canon de la literatura infantil? mm, Porque después, por ejemplo, los diccionarios nos nutrimos de eso, nos nutrimos de los libros de texto o de los libros que están leyendo los niños y es parte de nuestro trabajo definir esas voces. Entonces, ¿cómo se van alimentando unas ok, normas con otras y unas estandarizaciones con otras? ok, súper. Mil gracias. Bueno, creo que ya voy a abrir para preguntas y respuestas, pero a ver, Flor, qué nos vas a decir? No, Adelante. yo también me quedé con mucha reflexión de todo lo que dijo Nick. Mil gracias por la presentación, estuvo increíble. Hace unas semanas me tocó interpretar un congreso de la Universidad de Yale, en donde hablaban, era un congreso sobre estudios centroamericanos, ¿no? Entonces, hablaban de la experiencia de la recuperación de adicciones de una persona que vivía en Estados Unidos y cómo, pues, y sin dinero, lo único que te podía hacer era ir a Alcohólicos Anónimos, pero Alcohólicos Anónimos impone, pues, su visión de cómo tiene que ser la recuperación desde una perspectiva hegemónica, heteropatriarcal, bla, bla, empezando con la idea de que tienes que entregarte a un ser superior y las culturas indígenas, por ejemplo, no creen en muchos, ¿no? Y que eso sintió la persona que lo estaba como retraumatizando en lugar de ayudarla a sanar, pero que encontró en los círculos de sanación, perdón, es que me está pidiendo el Zoom que diga que en qué idioma estoy hablando. Nadie sabe en qué idioma hablo yo. No sé cómo quitar eso, es la primera vez que me sale. Este, como esa rueda de los cuatro rumos del círculo de medicina, que es una práctica indígena que practican desde Alaska hasta Tierra de Fuego, todos los grupos indígenas tienen alguna versión de la rueda de la medicina, que eso le ayudó a sanar mucho más y que fue gracias a que es una tradición que se pasó de forma oral, que ya pudo aprender a usar círculo de medicina para sanarse a sí misma. Y le cuestionó a los académicos de Yale. Ustedes siempre están como en esto de que el conocimiento tiene que entregarse con citas APA, ¿no? Y tienes que tener no sé cuántas citas y el formato así y allá, y si no cumples con estos criterios no pasas a una revisión y demás. Y toda la experiencia que ella sentía que se perdía por esta rigidez en que solo el conocimiento es lo que aparece en la academia. Pero pues ahora que estamos tratando de descolonizar y hacemos comercial que va a venir un café con colegas que se llama Descolonizar la traducción, en este esfuerzo de buscar otras formas de validar saberes ancestrales que no necesariamente tengan que pasar por la academia, porque la academia trae sus propios sesgos de la hegemonía. ¿Qué podríamos hacer los lingüistas como para tratar de rescatar conocimientos, no necesariamente a través del prescriptivismo y la norma y la RAE y eso que nos tiene ya como asados, sino en esta forma de buscar en la lengua viva, otras maneras de validar la forma de
finalmente el único propósito de la comunicación es comunicarte. Y si me entendiste, ya funcionó, aunque no soy yo bonito a tus oídos, ¿no? Pero nosotros que pues somos gente que pasó por la universidad, pasamos por todos esos filtros y nos cuesta muchísimo alejarnos de la norma, aun cuando pudiera servir un propósito social, el lenguaje incluyente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomiendas como para que humanicemos un poco más la lingüística y rescatemos más como otras prácticas de la transmisión del conocimiento, como a través de, pues esto, el conocimiento que vive en los cuerpos, ¿no? Que se pasó de una tradición oral de boca a boca para que y ampliáramos nuestra posibilidad de disfrutar nuestro trabajo, porque eso es lo que pasa a la hora de que tú te abres, te sientes bien contigo mismo, ¿no? De que estás saliéndote de esas cosas que te tienen todo restringido y sintiéndote asfixiado. Ya me callo. No, Flor, creo que dijiste muchísimas cosas muy, muy, muy interesantes. Em, yo comenzaría por esta perspectiva crítica. Me parece que tenemos que evaluarnos y autoevaluarnos, ¿no? Insisto, pero tampoco quiere decir que nos alejemos de que existe una necesidad de estas normas y de estas necesidades de descripción lingüística y del conocimiento de las variedades, porque tampoco nos vamos a ir ahora al otro extremo y a decir, a ver, primero lo que queremos reproducir como hegemonía son los usos de este grupo y ahora vamos a estigmatizar a este grupo para privilegiar estos otros usos, ¿no? Precisamente en el momento en el que empezamos a estigmatizar usos, pues nos vamos perdiendo de la diversidad y nos vamos perdiendo de tradiciones discursivas. Y yo insisto, para traductores, para profesores, para lexicógrafos, para gramáticos, será muy importante saber cómo nos acercamos a la construcción de la norma. Em, Tú dijiste una palabra que es rescatar tradiciones, y quizá eso sería lo primero contra lo que tendríamos que ir. ¿Necesitan que las rescatemos? ¿Necesitan que lleguemos nosotros a rescatar esas prácticas? ¿O ya desde ahí nosotros nos estamos poniendo precisamente en una situación de hegemonía, ¿no? ¿Cuándo o cómo podemos construir más en horizontal ese trabajo? ¿Cómo podemos trabajar con las comunidades y saber hacer un intercambio? ¿Por qué me acerco yo a esa comunidad y qué necesita esa comunidad de mí? Es muy complicado, ¿no? Yo creo que la mayoría de las veces cuando vemos desigualdad social, cuando vemos inequidad, pues nos salta de inmediato esta necesidad de empezar a tomar una acción y de empezar a hacer movilizaciones sociales. Y de nuevo, este es el enfoque glotopolítico. Hacemos trabajo con las lenguas, pero hacemos trabajos con personas, ¿no? Porque no son hablantes en aislado, ni son hablantes idealizados. Son personas en una situación de vida concreta. Entonces, ¿cómo entablamos esa interacción? Mm, Entonces, bueno, ahí dejo esto del rescate. ¿Qué podemos hacer? Pues precisamente acercarnos y ver ciertas necesidades y hacer un diálogo de qué podemos darles nosotros y qué no. Aquí tengo la fortuna de mirar que en el auditorio hay personas muy comprometidas y que tienen muchísima experiencia en distintos ámbitos de los que yo no soy especialista, pero pienso, por ejemplo, desde lo que yo hago, vocabularios, por ejemplo, recoger estas formas de cultura popular y hacer ciertos glosarios o trabajos que vayan directamente con la comunidad. Pienso ahora en el trabajo de algunas colegas biólogas en Michoacán, que preparan materiales para los pescadores, para que los peces que están introduciendo a los lagos no sean depredadores de especies endémicas. Y entonces hacen un trabajo con lingüistas y preparan este material o de manera bilingüe o lo preparan en purépecha para dar información muy puntual de estas especies, para que las puedan reconocer y digan, esta sí la puedes traer y esto te asegura el trabajo y te asegura seguir teniendo pesca
qué es lo relevante socialmente, pero no afectas, insisto, a las otras especies que hay en los lagos de Michoacán. Entonces, ese a veces nos parece un trabajo muy sencillo, porque queremos lanzarnos a hacer el diccionario, la gramática, la literatura, la traducción, y un tríptico con estas características implica muchísimo trabajo detrás e implica este diálogo abierto y esta retroalimentación de, fui clara, se entiende lo que estoy comunicando y entonces yo no soy la especialista, tengo que irle a preguntar a los otros qué es lo que requieren. Pues creo que el trabajo en comunidad puede ser de mucha utilidad. Ahora, si me permites, rescate, no Ujú. quería yo decir como en este complejo de Salvador Blanco. No, en el sentido de que todos somos pueblos indígenas. Mi familia es, pues, chamula, de San Cristóbal de las Casas y demás. Entonces yo decía más bien como un rescate de nuestra propia memoria colectiva que nos hicieron olvidar y que es nuestra herencia, que podríamos despertar porque vive finalmente como en nuestro material genético, ¿no? En ese sentido, ¿quién determina dónde termina una población indígena o no si todos somos, salimos del mismo crisol, ¿no? Entonces, no para nada quise yo de ponerme en posición de superioridad. Era como en este darse a uno mismo permiso, porque esa es la batalla interior, ¿no? A la hora de que tú abrazas un uso que no es el que es aceptado socialmente, a veces cuesta y no sabes si estás haciendo como el camino correcto o no, porque tienes tantos introyectos. A eso es a lo que yo me estaba refiriendo, ¿no? Sí, sí, sí. Flor, en realidad no era como una crítica a lo que dijiste, sino a pensar también nuestras voces y cómo las hemos construido, ¿no? Entonces, muchas gracias. Sí, y me gusta esto de la lengua viva, me gusta muchísimo. Muchas gracias. ¿Alguien de los colegas de la audiencia que estén aquí con nosotros que tengan alguna pregunta para Nicteo, algún comentario, algo que quieran agregar? Adelante, tocaya, Karina. Gracias, Nick, siempre un placer escucharte, aprendo mucho de ti. Gracias, cariño. Oye, yo tengo una pregunta del concepto. El concepto glotopolítica, ¿cuál sería la diferencia entre el concepto de glotopolítica y políticas lingüísticas? Porque no soy experta en el área y yo hubiera pensado que era lo mismo, pero seguro no es lo mismo. Es el enfoque, Karina. Bueno, siempre un placer verte y muchísimas gracias por acompañarnos en este café, pero será principalmente el enfoque. En las políticas lingüísticas mucho se ha focalizado el papel del Estado en esas políticas. ¿No? Mientras que en la glotopolítica vemos al Estado, pero vemos también a la sociedad civil interactuando y tomando decisiones. Por ejemplo, esa sería una primera diferencia importante. En otro sentido, pues la glotopolítica, como vimos, tiene objetos de estudio mucho más amplios, que no son solamente los discursos verbales. Ahí tendríamos otra diferencia. ¿Mm? Y también en los productos que podemos obtener desde la crítica o desde este enfoque, el acercamiento crítico a a ciertas manifestaciones del lenguaje, mientras que en las políticas pues iremos más hacia la norma, ya sea la norma escolar, la norma constitucional, etcétera. Muchas gracias. Sí. Gracias, Karina y Nicté. Verónica, adelante. Hola, muy buenos días. Soy Vero y pues me da mucho gusto estar aquí saludándolas a todas. Estoy impresionada con el currículum de NICTE. Muchas gracias por esa dedicación a nuestra profesión, a la lingüística. Y me llamó mucho la atención ese comentario que hiciste de que si educo el lenguaje, educo a la sociedad o algo así decías. Y es con lo que yo me quedo, ¿no? Con la relevancia de nuestra profesión para tener un impacto en la sociedad también y ayudar, ¿no? Ahora con esto de la inclusión y demás que causa tanta polémica y que en lo personal a mí me es difícil, pero estoy consciente de la pertinencia y pues hay que trabajar en eso, ¿no? Claro, muchas Es gracias, como, Verónica. Sí. no, no, adelante, adelante.
Bueno, esa era una cita de Sí, Amado Nicte, dime, Alonso y es vamos como a un ver. comentario, pregunta que puedas. Y voy a contestar, parece que tenemos problemas con el tiempo, pero bueno, eso era una cita de Amado Alonso y entonces, insisto, pensar en las lenguas y en sus instrumentos de manera crítica. Creo que ahí lo dejaría. Muchas gracias, Vero. Eh, Patricia, adelante. Hola, felicidades, Nicte, qué gusto. Oye, Nicte, pues me encantó tu conversación y ahorita que preguntaba la investigadora Zimmerman sobre la distinción, yo recuerdo en 2015 o 16 fue el primer congreso de glotopolítica en Chile, precisamente donde estuvo Elvira de Arnaux y José del Valle y Darío Flores, creo que se llamaba el organizador, Rojas, pero ok, Darío Rojas, yo recuerdo creo. mucho así el tono de las ponencias, las intervenciones, que todo, o sea, la cuestión de la glotopolítica es como una especie de metalingüística, ¿no? O sea, en el sentido que, o sea, las políticas lingüísticas son el objeto de estudio. Es decir, todo lo que construimos con palabras alrededor de lo que es la gramática, de cómo deben de hablarse las lenguas o usarse, todo ello es susceptible de un análisis ideológico, ¿no? Y creo que pues a mí se me hace bien interesante, se me hace muy claro cómo tú lo planteas, porque como hablas de la posibilidad, por ejemplo, en esta investigación que se explica con la traducción en un conjunto de pescadores para saber cómo tratar los referentes, el mundo de las cosas, pues a mí se me hace sumamente importante en tiempos como los actuales, precisamente darnos a la tarea no solo de estudiar las lenguas, los discursos, sino incluso qué intereses políticos e ideológicos hay detrás de la manera en que se estudian. Y sobre todo porque estamos viviendo momentos históricos donde si algo está pasando es que las palabras se están utilizando para desvirtuar la verdad o para referirse a las cosas de una manera pues amañada, ¿no? Entonces, qué interesante que tú presentes la glotopolítica y qué importante sería que en nuestro país se fortalezcan los estudios glotopolíticos, ¿no? Gracias y muchas felicidades, querida Anita, abrazote. A ti muchísimas gracias. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y tampoco eh, es gratuito que sean estos personajes y que sean en estos puntos de irradiación cultural donde la glotopolítica ha tenido tanta recepción, ¿no? Entonces, repetiría, como tú lo dices, es quién lo dice, cuáles son estos proyectos y también la ideología al acercarnos al análisis crítico de esas ideologías. Entonces, sí, vamos haciendo estas cajas chinas de eh, los distintos enfoques de los discursos, ¿no? Porque también estamos construyendo un discurso académico de esa reflexión en un momento en específico. Y ahí hay ideología. Muchas gracias, Patricia. No sé si haya alguna otra pregunta, comentario, si no, creo que podemos ir dando término a este café. ¿Alguien más? ¿Es ahora o nunca? Bueno, igual pueden contactar aparte a Nicte, pero ¿qué pasó, Flor? Yo nada más quería agradecerle nuevamente a Nicte porque nos ha regalado pues un discurso que en los círculos de traducción e interpretación no se escucha mucho, al contrario, lo que rige más es como la otra parte del prescriptivismo, pero creo que esto nos enriquece para cuando nos toca trabajar con poblaciones minoritarias, no sea tan difícil si te piden hablar en lenguaje incluyente, pues que lo puedas hacer sin que te estés sintiendo culpable, ¿no? Creo que es un poquito abrirnos un poco a otras ideas y por eso te agradecemos infinitamente tu generosidad. Este, si quieres, por favor, compartir con la gente dónde te encuentran en redes para que la conversación siga y te... Claro, en la presentación al final había puesto mi correo, que es nictelol@colmex.mx. Entonces, por ahí podemos seguir el diálogo también. Sí, de hecho, si ven la cajita de video de Nicte, ahí está tal cual su correo.
por si lo quieren copiar de ahí directamente, y ya también lo puso en la cajita del chat. Pues bueno, no quisiéramos, pero ya es hora. Vamos a seguir con nuestro sábado. So- Muchísimas gracias, Nick Solo de Flor. dos anuncios rápido. Parroquiales, sí, El sí. miércoles, el 1 de mayo, 10:30, es el café con colegas de lecciones de lengua de señas y lenguas originarias sobre estándares y certificaciones. Y el día sábado, 18 de mayo, a las 10 de la mañana, con Pilar Ortega, tenemos Descolonizar la traducción. Ahí para que lo pongan en su agenda. Karina, te rifaste. Muchas felicidades. Te salió muy bonita la moderación. Un placer y gracias por la invitación. Gracias a todos por unirse a este café con colegas y bueno, hay que compartir que ya está pronto. Bueno, lo vas a subir, ¿no? La grabación para los colegas que no se pudieron conectar. Pues muchas gracias, Nick de Flor, y a todos los que nos acompañaron. Que tengan muy bonito fin de semana. Gracias, buen Muchas día. gracias. Gracias, chao. Hasta luego. Felicidades, Nickelodeon. Gracias. Salgo, ¿verdad? De Flor. Chao. Cerramos grabación. Gracias.